Sí, en los videos anteriores hemos estado platicando en términos muy generales de lo que son estos equipos, ¿verdad? La intención es no dar tantos datos técnicos, sino más bien datos prácticos, ¿verdad? De lo que se van a encontrar en la vida real cuando implementen sus soluciones, cuando algún cliente o algún amigo, ¿verdad? Les requiera de estas implementaciones y pues tengan la capacidad ya sea de asesorarlos o incluso de integrar la solución. Entonces, en términos generales, se ha hablado de algunos puntitos, ¿verdad? Que son, como por decirlo así, algunos tips que deben conocer para que se les facilite hacer las integraciones. Les voy a hablar de las fuentes de alimentación o los sistemas de energía. Todo sistema electrónico requiere de un sistema de energía que tenga una energía adecuada a la que consume el sistema. En este caso particular, las cámaras, así como los grabadores, no usan directamente la energía de corriente alterna que se encuentra en las tomas de corriente, ¿verdad? Caseras o de la industria. Se requiere de algunas fuentes que hagan una adecuación de esa energía para que suministren tanto la corriente como el voltaje debido a cada uno de los dispositivos. ¿Sí? Entonces, en este caso, particularmente en el caso de los grabadores, este grabador en particular, aunque hay grabadores que directamente se le conecta energía de 110 o 120 voltios, este equipo particular trabaja a 12 volts, pero de corriente directa. Es decir, requiere de un transformador, ¿verdad? Que convierta la corriente alterna a corriente directa y que la reduzca, ¿verdad? De los 120 voltios, que la reduzca a los 12 voltios de corriente directa, ¿verdad? Entonces, pues se requiere que, pues precisamente fuentes de alimentación que hagan ese trabajo. Aquí tenemos un ejemplo de una de ellas, ¿no? Aquí por un lado tenemos el conector que va a la toma de corriente de 110, de 120, ¿verdad? Y por este lado sale el conector que ya nos entrega una energía regulada, ¿verdad? Y transformada de corriente alterna a corriente directa, ¿verdad? En este caso particular, aquí en el grabador, ¿verdad? Tiene su conector exclusivo para él, ¿verdad? Pero la capacidad de estas fuentes podría dar energía no solamente al grabador, sino también podría darle alimentación a las cámaras. Por ejemplo, en el caso de las cámaras, si ustedes observan aquí en el conector, tiene un conector tipo hembra, ¿verdad? Al cual se conecta aquí el conector macho de la fuente de alimentación. Entonces, en algunos casos se puede comprar una fuente como estas que tenga la suficiente capacidad en amperaje o en corriente para suministrar energía tanto a las cámaras como al grabador simultáneamente. Es decir, aquí colocaríamos un conector de tipo pulpo, ¿verdad? Y de este conector saldrían 8 o 10 conexiones para conectar tanto el grabador como las diferentes cámaras. Entonces, este es un tipo de fuente. Esta fuente en particular es de 3 amperes. 3 amperes da muy bien para el suministro de energía del equipo y unas 2 o 3 cámaras, ¿verdad? Muy bien sin poner varía. Obviamente este valor va a cambiar o va a requerir un poco más dependiendo de la distancia a la que se conecten las cámaras o incluso el tipo de cableado que se use. Eso podemos platicarlo en un momento. Entonces, perdón, ¿en base a qué se decide si se utiliza o no una fuente de alimentación para las cámaras? Eso es. Sí, lo ideal, ¿verdad? La manera correcta de calcular qué tipo de fuente vamos a usar es saber cuál es el consumo de energía que va a requerir la cámara, ¿verdad? Todos van a consumir 12 voltios, pero la diferencia está en la corriente que va a consumir. Estas cámaras, por ejemplo, consumen 300 miliamperes, 500 miliamperes, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos sumando la cantidad de miliamperes que va usando cada equipo, en base a eso vamos a saber cuál es la capacidad de la fuente que vamos a usar. Por ejemplo, ponemos 2 cámaras de 500 miliamperes, pues ahí tenemos 1000 miliamperes, o sea, 1 amper de consumo de energía. Una fuente de 3 amperes les da muy bien la alimentación porque le va a dar la capacidad para el amper de la cámara y el amper de del DVR, ¿verdad? Y vamos a estar sobraditos ahí en caso de que se requieran más cámaras, ¿sí? Entonces, precisamente en base a eso vamos a determinar qué tipo de fuente vamos a usar. Por ejemplo, aquí en este caso, ¿qué podría pasar si no le calculan bien? Digo, porque tienen que saber que esto es importante, ¿no? Claro. No cualquiera lo hace. Claro, hay 2 cosas, ¿verdad? Que el sistema no funcione.
Es decir, que no prenda. La fuente va a alcanzar a alimentar al DVR, pero ya no va a tener la capacidad para que se prendan las cámaras. Entonces, vamos a ver prendido el DVR, pero no vamos a ver las imágenes de las cámaras. O puede hacer que se vea una de las dos cámaras, ¿verdad? Porque pues no le está dando la corriente, ¿verdad? Para llegar hasta el punto donde está. Por eso, de hecho, hay unos cálculos por ahí, ahorita no traigo preparado nada de esto, pero hay una manera de calcular exactamente cuál es la cantidad de corriente que requeriría un sistema en base al cableado, en base a las cámaras, en base al consumo del disco duro, en base al consumo del grabador. Todo eso nos puede dar una idea exacta de cuál es el consumo regular y entonces comprar una fuente que tenga esa capacidad y un poquito más, ¿verdad? Que esté sobrado en un porcentaje. Perfecto. ¿Sí? Por ejemplo, hace un momento les mostré una fuente que usa un pulpo para conectar varios equipos a este conector. Ese es otro tipo de fuente que es similar, pero aquí, por ejemplo, vamos conectando ya directamente aquí en la fuente, no requeriríamos un pulpo. De tal manera que el cable de red, ¿verdad? Perdón, el cable de corriente que vamos a usar, vamos conectándolo aquí en positivo y negativo y ya que de esta manera estamos suministrándole la energía eléctrica a la cámara de manera remota. No requerimos de conectores especiales, sino que ahí directamente hacemos la conexión. Esta fuente en particular es de 5 amperes. Es de 5 amperes, o sea que puede tener capacidad para, no sé, unas 4 cámaras, ¿verdad? De hecho, aquí dice, tiene conexiones para 4 cámaras. Incluso el grabador puede estar conectado aquí directamente, ¿verdad? ¿Sí? Cuando los proyectos son muy grandes, ¿verdad? Y estamos hablando de arriba de 10 cámaras, arriba de 15 cámaras, entonces lo conveniente es ya no usar estas fuentes tan pequeñas. Estas fuentes están muy bien, ¿verdad? Son muy prácticas, muy útiles. Sin embargo, hay fuentes que lo que hacen es que protegen contra picos de voltaje y sobretensión, como esta, por ejemplo. Esta es una fuente que aquí, como vemos, tiene sus conexiones, ¿verdad? Pero además, antes de cada conexión, tiene algunos filtros, algunos capacitores, algunas resistencias, unos diodos de protección, que lo que va a hacer es que va a ir protegiendo en caso de algún sobrevoltaje, ya sea que caiga el sobrevoltaje allá en la cámara, ¿verdad? No entre hasta el sistema, o al revés, si aquí hay un sobrevoltaje, no se vaya para aquel otro lado, ¿verdad? Entonces, estas fuentes son más robustas, son más, obviamente son más caras, pero tienen esas características. Esta fuente en particular es de, ahorita les digo de cuánto es la salida, es para 18 canales. Sí, aquí lo dice, tiene una salida de 10 amperes. Esta tiene capacidad para 10 amperes y puede tener hasta 18 cámaras conectadas, así en promedio, ¿verdad? Entonces, esa es la manera como vamos a conectar nuestras cámaras a corriente. Algo que hay que tener aquí presente es que la corriente, pues seguramente los que saben de electrónica, ¿verdad? Entenderán que la corriente es precisamente esa capacidad que tiene el sistema de que haya, pues, flujo, ¿verdad? Flujo de electrones a través del conductor. Entonces, la corriente es uno de los factores que limita mucho la distancia del cable. Es decir, un cable que no es 100% cobre ofrece más resistencia a ese flujo de corriente. Y al tener más resistencia, pues si una fuente es de 10 amperes, ¿verdad? Con esa resistencia va a requerir de más corriente o más capacidad de amperaje para que pueda empujar o inyectar la corriente a través del cable y llegue hasta la cámara, ¿verdad? Cuando las cámaras están a 18 metros, 20 metros, pues no hay gran problema, pero si las cámaras ponemos a 50 metros o a 100 metros de distancia, a 200 metros de distancia de donde se encuentra la fuente de alimentación, entonces ahí hay dificultades. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues se tiene que hacer un cálculo, ¿verdad? Dependiendo del tipo de material que vamos a usar, de la longitud del cable, cuánto es la cantidad de corriente que se va a requerir para alimentar ese dispositivo. En algunas ocasiones se tiene que poner una fuente especial para esa cámara. En vez de usar un sistema como este, ¿verdad? Que le va a dar la corriente a todo el sistema, a esa cámara que va a quedar a una distancia muy grande, le ponemos única y exclusivamente a él su propia fuente, independiente a todo ese sistema. ¿Para qué? Para que nos aseguremos que esta fuente está inyectándole la corriente únicamente a ese equipo. Y de esa manera, pues podamos tener la certeza de que va a tener la corriente y el voltaje constante para ese equipo, ¿verdad?
¿sí? Existen equipos que utilizan, tienen una variabilidad, o sea, aceptan la variabilidad del voltaje en los equipos. Es decir, que pueden soportar 12 o hasta 24 voltios de alimentación. Entonces, ahí se pueden usar fuentes como estas. Esta es una fuente de 24 voltios, ¿verdad? Que lo que hace es que permite mandar más voltaje al sistema y de esta manera, pues, tener un equipo que esté 100% operable cuando, pues, se requiera, ¿verdad? Que en este caso, pues, son las 24 horas. Les voy a hablar más adelante de tipos de conectores que sirven para conectar propiamente los equipos, las cámaras a los grabadores, pero ahorita como estamos hablando de corriente, les voy a hablar de estos inyectores. Cuando nosotros conectamos un sistema al grabador, pues requerimos un transceptor, ¿verdad? Un equipo que lo que va a hacer es que va a convertir de un medio de transmisión a otro medio de transmisión. Eso es lo que son los transceptores, ¿verdad? Es la unión de dos palabras, de transceptor y receptor, ¿verdad? Entonces, un transceptor hace eso. Entonces, como estas cámaras fueron diseñadas comúnmente para trabajar con cable coaxial, el tipo de conector que usaban las cámaras originalmente era un conector como este, ¿verdad? Aquí, si ustedes notan, tiene aquí su centro, ¿verdad? Como es el cable coaxial, ¿verdad? Y su conector. Pero la realidad es que no estamos usando cable coaxial, sino que estamos usando cable de 2 hilos, como el cable UTP que usan las computadoras. Entonces, se requiere de estos transceptores para que conviertan de cable UTP a cable coaxial, ¿verdad? Para eso sirven esos transceptores. De manera normal, estos transceptores pueden conectar equipos a cierta distancia de manera muy aceptable, 20, 30, 40 metros. Pero cuando la distancia es muy grande, estos transceptores pasivos no son suficientes. Por eso se requieren de estos otros transceptores que lo que hacen es que este particular convierte la señal de UTP, que viene en RJ45, la convierte a coaxial a través de este conector, pero usamos un conector que va a amplificar la señal, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Conectamos una fuente, ¿verdad? Conectamos una fuente de alimentación aquí con un conector especial para unirlo aquí. Sería uno de tipo hembra. Se conecta aquí. Y entonces, con eso, ¿qué hacemos? Que estamos amplificando la señal para recibirla a 150 metros o a 200 metros, ¿verdad? Entonces, estos, aunque como tal son los conectores de video, sí requieren de fuentes de energía que amplifiquen la señal directamente. Por eso quise comentarles ahorita que existen estos componentes que lo que van a hacer es que nos van a ayudar a que la caída de tensión que hay por la distancia del cable se pueda recuperar con estos amplificadores de señal. Entonces, en general, eso es lo que vamos a requerir para alimentar un sistema de videovigilancia. Fuentes de alimentación que conviertan la energía de corriente alterna a corriente directa, que mantengan la corriente, ¿verdad?, en su debida posición para la cantidad de equipos que hay, y obviamente el voltaje sea exactamente el que requieren los equipos a la distancia. Pues eso es lo que podemos comentar acerca de las fuentes. Bueno, pues muy interesante este tema. Espero que a ustedes también les haya gustado este video. Esperemos que si esta serie de videos es de su interés, nos dejen sus opiniones, sus comentarios, sus me gustas, suscríbanse al canal, porque si esto tiene repercusión, pues a lo mejor convencemos al ingeniero para que aquí en otros videos nos dé un tallercito de cómo podemos conectar todo esto completito y nos lo muestre, pero todo depende de ustedes. Déjenos sus preguntas, sus comentarios, sus me gusta y suscríbanse al canal. Nos vemos en el siguiente video.